Prendas, impresiones de gran formato, lona, PVC, adhesivos, banderas y One Way Vision. Además, etiquetas troqueladas, señaléticas, plotter de corte y todo tipo de letreros. Click Estampados, Croacia 599, esquina Chiloé. Mail, clickestampados@gmail.com. La mañana con 8 minutos, cielos parcialmente despejados, con el sol sobre el estrecho, en una agradable mañana con sensación térmica de 0 grados, pero muy rico el aire para respirar. Está maravillosa la mañana después del temporal de anoche, de algo de lluvia, pero mucho viento. Está, ya lo ve en pantalla, el diputado por Magallanes, Karim Bianchi. ¿Cómo está, diputado? Buen día, gusto de saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Mauricio, gusto saludarte a ti y a toda la gente que está conectada a través de las distintas plataformas de Polar. Un afectuoso saludo y sí, una mañana linda, por lo menos ¿cierto? Luminosa. Muy luminosa, muy luminosa. Está para salir a caminar, pero no se puede, hay que quedarse en casa. Y si tiene auto terminado la patente en 4 y 5, tampoco puede salir en su auto porque hay restricción vehicular. Lo escuché muy duro ayer, diciendo que no estaba de acuerdo en ningún caso con esta restricción vehicular. ¿Sigue pensando lo mismo, diputado? Sí, yo creo que es una medida. Me imagino que habrá una buena intención o tratar de hacer las cosas de manera original, pero yo creo que no son medidas que aporten, son medidas al revés, que exponen más a la comunidad, que además es bastante discriminatoria, porque la igualdad ante la ley tampoco, yo creo que puede ser cuestionable, si es que una persona tiene 2 vehículos o 3 vehículos versus la que tiene uno y que tiene que irse a trabajar, por ejemplo. Entonces, son medidas que están pensadas para otros efectos. O sea, una restricción vehicular está pensada para efectos de contaminación, para evitar el monóxido, y eso es fantástico porque menos vehículos van a hacer que la gente privilegie otro medio de transporte. O sea, cuando hay comunas que tienen restricción vehicular, la gente no se queda en su casa, opta por otro medio para, ¿no es cierto?, para poder movilizarse. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que la gente va a tener que movilizarse igual y exponerse a otros medios, como por ejemplo el transporte público, micros o colectivos, o irse caminando, o irse con otra persona. Entonces, yo todavía no conozco algún vehículo que se haya contagiado de coronavirus. Por lo tanto, mi problema no está en que esto, ¿no es cierto?, va a evitar la movilidad va a tener que darse igual. Yo por temas laborales tengo permiso para desplazarme. Ayer fui desde cerca de Zona Franca hasta el sector sur y ningún control. O sea, yo no sé si los controles, además, son muy previsibles. Los controles están dados solamente en sectores, voy a poner silencio porque suena carta, en sectores más céntricos de la ciudad, o no sé, las avenidas, pero en la periferia no están. O sea, hoy día atravesar la ciudad de Punta Arenas es muy fácil, haciéndolo a través de calles más pequeñas. No hay un diseño de movilidad o de sorpresa lo que está haciendo hoy día las fuerzas militares. Además, cada vez están más reducidas. Yo no sé si hay contagios, si se están yendo a otras ciudades, pero ayer atravesé todo el centro de la ciudad y ningún control, y más de una vez. Entonces hoy día anuncian otra medida restrictiva. Yo veía que había personal municipal, personal de la Seremía de Transporte, carabineros, que podría estar perfectamente o resguardándose de la pandemia o haciendo otras funciones, pero me parece una estupidez la medida que han lanzado. Me imagino que con la mayor de las buenas intenciones, pero yo pensé que se podía esa medida, cuando además ha sido muy criticada porque es de sentido común, que esto va a traer quizás más contagios, o por lo menos trae más exposición. Si acá ya los límites a la movilidad están dados por 2 permisos semanales. Si eso no se cumple, es porque hay personas que simplemente no lo respetan, o ven que es más fácil, ¿no es cierto?, salir por la ciudad porque no hay un control. Entonces, la vez pasada decíamos, mire, hay un descontrol en la entrada al aeropuerto. Hoy día hay un descontrol, porque eso ya se desbordó eso. Entonces el descontrol está en la movilidad. Perfecto. Entonces ataquemos la movilidad.
pero hay menos personal militar que antes. Entonces es como que buscan medidas alternativas como para decir estamos haciendo algo, pero no se está haciendo nada. Cuando yo escucho, por ejemplo, al ministro de Salud que viene para acá y se supone que se viene a interiorizar de lo que acá pasa, y lo veo diciendo que el problema puede estar por un paso fronterizo con Argentina, entonces yo no sé si recibió mal un dato, y además ayer insistía en que sí, que no son vehículos, pero son camiones, cuando todos sabemos que ese no es el problema de los contagios. O sea, los contagios venían lo dijimos en un principio, por personas que venían a trabajar, que no se hacía la cuarentena, eso ya se desbordó, eso ya no hay cómo atacarlo. Lo que me llama, un paréntesis, diputado, lo que me llamó la atención de esa entrevista el domingo, cuando tira sobre la mesa ese antecedente del paso fronterizo que se va a evaluar y que lo va a ver con el presidente, es producto de una publicación que él leyó. O sea, no es que se lo haya dicho una autoridad a nivel local, no es que haya sacado sus propias conclusiones, él leyó una publicación respecto de la compleja situación que estaba viviendo Río Gallego, y ahí le hizo sentido este tema del paso fronterizo, cuestión que no ha sido, y ojo que el paso fronterizo para el tránsito de personas no existe, si son los camiones, como bien usted dice. Que además no se baja, sino que están de paso. Entonces, ayer insiste en la teoría diciendo, mire, no, yo no estaba equivocado, son los camiones. Entonces, defendiendo una teoría en vez de decir, mire, están haciendo quizás medidas que no son las correctas. Además dice, mire, tuve un diálogo fuerte con él. Yo no sé cómo se tiene un diálogo fuerte por WhatsApp. La base del diálogo no fuerte por WhatsApp tampoco la entiendo. Entonces, cuando debes hacer línea directa me imagino, con la autoridad sanitaria. Entonces, estamos en una situación desbordada. Lo bueno que por lo menos las tasas de letalidad son bastante menores que en la primera etapa. Yo creo que eso es importante de analizar porque Punta Arenas por lo menos ha ido adelantado a lo que ha ido ocurriendo en el resto del país. Yo he estado en otras comunas, en Santiago, en Valparaíso, donde la conducta de las personas es muy parecida a la de acá. Yo diría que la de Santiago, cuando se abren todas las y uno veía, era tratar de evitar, porque el distanciamiento social realmente no se respetaba. O sea, Estación Central estaba desbordada. Entonces yo no veo que acá haya una conducta, digamos, inferior o anormal respecto de las que se da a otros lugares. Creo que incluso es más respetuosa que la de Santiago. Por tanto, yo pensaría que en Santiago va a pasar lo mismo un tiempo más. Entonces es bastante interesante igual analizar cómo se ha ido comportando el virus, porque al parecer algo de la teoría de Mañalich, que podía ir mutando este virus, al parecer ha sido, por lo menos las cifras hablan de menor letalidad, de menor cifras de gravedad. Ojalá que lleguen, lo importante es que lleguen más, ¿no es cierto?, camas críticas, más personal, porque tenemos un personal colapsado de salud. Están dando todo ¿no es cierto?, por la atención, hay muchos contagios. Pero la idea es que no estén mandando personas para el centro del país por algo que se podría perfectamente llevar el tratamiento en nuestra región, con todo lo que eso trae consigo, primero de costos, pero segundo además del costo familiar, del aislarse, de irse a otro lugar. Yo creo que esa es la situación más grave de cómo contenemos hoy día el nivel de camas críticas, de oxigenación en nuestra comuna, pero yo creo que igual es importante ver que no gracias a la autoridad, gracias quizás a una mutación del virus o que la gente ha ido adquiriendo alguna inmunidad, es bastante diferente el comportamiento de la primera etapa. ¿Tiene alguna, o ha conversado con alguien, o ha propuesto, o ha hablado con alguna autoridad de un diseño distinto? Hablo de diseño de movilidad distinto a, por ejemplo, esta restricción vehicular y lo que se ha estado haciendo. Es que yo creo que el diseño no está malo. Sí, el de la restricción. Yo creo que el diseño de tener, ¿no es cierto?, restricciones a 2 salidas semanales está bien. Lo que pasa es que no hay fiscalización. Si nosotros, porque ahora todo lo vemos como por tasa de efectividad, tasa de esto, si vemos la tasa de control en nuestra ciudad, es re poco efectiva. O sea, hay que ser muy pánfilo para irse por la URNE o por España, porque sabes que te van a parar. O sea, uno puede ir evadiendo, entonces no es la idea. Entonces, yo creo que el problema hoy día no está en
en la acción que se está haciendo, sino cómo se está ejecutando. Yo no sé si General Ventura carece de personal o carece de un diseño, si le están pidiendo todo al personal de salud, bueno, también podemos quizás pedirle un poco más a ellos, porque yo creo que el problema está ahí, está en que hoy día una persona puede ser sorprendida 3 veces saliendo sin permiso y no pasa nada. Entonces yo creo que hay un problema inicial, que fue el del aeropuerto, y ya casi ni se habla de eso, pero ese fue el problema inicial. Ya se desbordó porque se hizo un problema que se dio en los hogares, en los trabajos, y eso hoy día tiene que tener un control, y si decimos que hay 2 días para movilidad, y me dicen que hay restricción, bueno, yo me moveré los 2 días que puedo, pero por una restricción no voy a limitarme más. Entonces yo creo que son medidas que no tienen sentido, que están hechas para otra cosa, y que yo insisto, o sea, y que incluso podría pensar hasta que podría haber un vicio de constitucionalidad de esta medida, por lo menos de un principio de igualdad ante la ley, de movilidad. Yo sé que hay un estado de excepción constitucional, Sí. pero también si yo tengo, no sé, un familiar que tiene que ir a hacer su control médico, y ese familiar fallece porque se contagia de coronavirus, no sé, una persona con cáncer, porque tengo que llevarla en una micro o en un taxi, pudiéndola llevar en un vehículo, ¿quién va a responder por eso? Entonces, yo creo que la autoridad, el intendente y la autoridad sanitaria están todavía a tiempo de decir, mire, nos equivocamos, así como tanto insistieron con el Fondate, que era una mala medida, yo creo que también está una mala medida. Si acá lo que tiene que insistirse es en el control que tiene que haber en la entrada de nuestra región, mediante, ¿no es cierto?, los distintos pasos fronterizos, aeropuertos, no se hace cuarentena. Yo he viajado en esta pandemia en 3 ocasiones, me han tomado solamente la temperatura. Entrar a Punta Arenas es lo mismo que entrar al mall o entrar a Sánchez y Sánchez. No hay diferencia. Hay una persona que toma la temperatura y uno hace una declaración jurada en la cual dice si ha estado en contacto o no con personas que tienen coronavirus, si tiene síntomas o no. Si yo quiero viajar, obviamente, no sé, yo no voy a dudar de la veracidad de que lo está haciendo, pero queda la mera voluntad de la persona. Entonces acá el control no existió exámenes, no existió límite, no existió cuarentena, e incluso había dudas porque la otra vez se hablaba de un Ceremi que llegó, que no hizo la cuarentena, pero es que nadie exigía cuarentena, no se exigía la cuarentena. Entonces quizás el sentido común de las personas hacía pensar que se debió haber hecho una cuarentena, pero acá uno, aunque viniese de una zona, y la otra vez no me explicaba porque el mismo intendente decía, mire, no, acá cuando se entra hay que hacer cuarentena. Pero yo entro al aeropuerto y le pregunto a la autoridad sanitaria, ¿tengo que hacer cuarentena? No tiene ninguna información que hay que hacer cuarentena. Y de hecho, no hay ningún registro que yo haya pasado, sino que... Entonces, creo que hay error justamente en la parte de fiscalización. Y yo creo que no hay que inventar más medidas, hay que mejorar las que hoy día existen. Esta cuestión de la restricción vehicular es una estupidez, que va a ayudar a gente que tiene quizás, o sea, puede servirle a gente que tiene más de un vehículo para evadir esa medida. Hay gente que tiene que trabajar obligadamente. Entiendo que tiene restricciones para la locomoción. Eso fue bueno porque por lo menos los que están haciendo delivery o locomoción colectiva no se van a ver afectados, pero no tiene ningún sentido esta medida. Va a recaudar quizás un poco en parte. Creo que una UTM la sanción, pero no tiene 50.300 la multa. No sirve para nada. Yo lamento que, y sabes que da rabia porque, bueno, del Ceremi de Transporte uno no espera nada, pero alguien que le diga, no sé, esto está mal, y a mí me da rabia porque la gente me pregunta, ¿tengo que hacer esto? Y lamentablemente sí, si no se pone en parte, pero yo creo que eso tiene sentido que lo haga si yo veo que la persona tiene que irse a trabajar, tiene que trasladar un familiar. Los funcionarios de la salud, gente que trabaja en el hospital clínico, ayer a mí me escribía mucho la gente respecto de preguntarme si podían ocupar su auto porque tenían que ir a trabajar. Y si no, funcionarios de la salud, del hospital clínico de Magallanes, que trabaja en determinados pisos donde la carga viral es altísima, donde hay mucha gente hospitalizada por COVID, o esa persona arriesga a la gente con la que va a compartir el colectivo, la micro, o
ella se arriesga a ser contagiado en un colectivo, en una micro, para después llegar al hospital y contagiar a una compañera o un compañero de trabajo por no poder ir en su auto. Ese es el planteamiento que hacen, por ejemplo, el sector de gente que trabaja en el hospital. Y hay otros rubros, obviamente, que tienen similar condición y situación. Que esa es la lógica, o sea, yo no sé cuál medida es más efectiva, pero lo que sí sé que mientras no tengo contacto con una persona, ¿cierto?, mantengo alejado el virus. Pero a mí me dicen, mire, o sea, además pensando como de mala fe, la gente sale porque sale a Porque pasear. quiere salir, no, claro, a Ya, pasear. Sí. Entonces, eso vamos a castigar a todo el resto que trabaja. No. Entonces, a esos que salen, porque salen, no sé, o salen a dar vueltas, o salen a pasear, a esos controlémoslos más, pero no castiguemos al que va a trabajar, porque esta medida va en castigo de alguien. O sea, justamente esa persona que dice, mire, yo tengo que ir a trabajar, me estoy exponiendo en un trabajo, estoy ya arriesgándome a tener que tener contacto con personas, y más encima me hacen ir a mi trabajo, ¿no es cierto?, exponiéndome, estando en contacto con otras personas más, yo no veo por qué persistir en una medida que a toda lógica, y perdóneme que se lo diga, es estúpida. Es una lógica que no tiene ningún sentido, ninguna razón. Es totalmente para ¿no es cierto?, buena en el ámbito ambiental. Entonces, va a disminuir la movilidad porque la gente va a elegir un transporte público. Pero hoy día no podemos darle a elegir a las personas que se trasladen con otras personas. Ojalá que todos los que tengan que ir a trabajar puedan ir en vehículo. O sea, ojalá que puedan hacerlo, al revés, porque de esa manera van a evitar contacto. Si en el vehículo yo no contagio a nadie, el vehículo tampoco contagia. Tengo dos temas que la gente está poniendo a través de redes sociales que se repiten mucho y que quiero ir. Primero, el primer tema que le planteo es el de los domos sanitarios que se instalaron cuando vino el ministro Mañalich, que se hizo un gran desarrollo comunicacional respecto de que los domos iban a ser la gran solución, pero hay imágenes que muestran que los domos no tienen calefacción, no tienen dónde lavarse las manos, no existe el personal para poder atender las camas dentro de los domos. Un domo de esas características a las afueras del hospital en ese sector, con un clima como el nuestro, es bastante fuera de lugar, no es como chancho en misa. Yo ayer se lo preguntaba a algún doctor, la infectóloga también, del hospital clínico, también decía, para nosotros eso no se puede ocupar. Y el director dijo que no están en condiciones, pero habría que recuperar buscar recursos para que puedan funcionar. ¿Qué le parece el tema de los domos sanitarios? Cuando se habla de que el hospital está ahí al borde, no sé si del colapso, pero al borde de una ocupación bastante alta. Mire, sanitariamente desconozco si es la mejor opción o no, pero como que asusta. A nadie le gustaría estar como en una carpa de guerra, así poco menos. Eso es, claro. Por lo tanto, yo creo que claro, son medidas que a veces se adoptan y que son pensadas para otras realidades. Ahora, llegar a esa realidad es bastante distinto a la de Santiago, donde se contrataron espacios de riesgo y otras cosas bastante más, no sé, quizás de mejores condiciones. Ojalá no se llegue a utilizar eso, pero efectivamente no existe el personal, no existen las condiciones. Yo no sé qué salga más barato, si arrendar otro lugar o habilitar e insistir en habilitar esto. Ojalá no tengamos que llegar a ese nivel, a ese problema de tener que llevar a gente ahí. Por de pronto yo creo que no se dan las condiciones, e insistir en eso también yo me imagino que sería un error, que además desconcentraría al personal que está hoy día, lo poco que tienen concentrado en un solo lugar, desconcentrarlo para ir a atender en otra localidad, me imagino que también puede ser poco producente. No sé sanitariamente si sea lo mejor, pero considero que ojalá fuera evitable. Y si no hay personal y no hay financiamiento, peor aún. Tengo muchos escritos, muchos WhatsApp, llamadas y denuncias en los últimos días. Quería saber si a usted le ha llegado también información de aquello de trabajadores de los supermercados Unimar que dicen que les hacen exámenes, pero después de hacer el examen tienen que volver a trabajar hasta que les avisen si les salieron positivo o no. Se supone que cuando uno hace un examen se lo hace o porque se siente mal o porque ha estado en contacto directo con alguien con COVID positivo. Es un riesgo demasiado alto de que hayan trabajadores como ellos mismos nos están denunciando y que no quieren
bueno, y nosotros vamos a proteger sus identidades porque no quieren perder la pega, claramente, esa es la razón y está bien, nosotros podemos ser voceros de aquella petición y preocupación porque están nerviosos. Los mandan a hacer exámenes, pero después tienen que volver a trabajar. Y hasta que pasan unos días y les dicen, está positivo y se tiene que ir a la casa. Pero se supone que una persona que se hace el examen es porque se sintió mal o porque estuvo en contacto con un positivo y que debería hacer cuarentena obligatoria hasta saber el resultado. ¿Ha tenido información de los funcionarios, que no son pocos, a nivel local de los supermercados? Sí, de los supermercados y además de empresas, ¿no es cierto?, por ejemplo, como Asmar o constructoras, que ya tienen que mantener que tienen contratos con el Estado. Entonces, me resulta ideal que, por ejemplo, todo este personal que estaba hoy día para el control, porque para eso no hay personal, pero hay personal para sacar parte por la restricción vehicular. Entonces hoy día salieron por la imagen de prensa, ¿no es cierto?, los fiscalizadores. Entonces, ¿por qué cresta sacan fiscalizadores para algo que no es el problema? Entonces, va a ser inevitable que en estos lugares, supermercados, constructoras, van a haber contagios. Son focos de contagio, efectivamente. Las pobres cajeras, yo ya no, en la última etapa no he ido, pero uno iba, me tocó en ese supermercado que tú mencionas, Unimar, estaban por cerrar. La cajera con el dedo índice, con el guante ya roto, porque no le daban un guante por día. Entonces, yo no sé si ha cambiado la política de entregar. Nosotros le indicamos a la autoridad del trabajo sanitaria en su momento de que hiciera fiscalizaciones, de que tuvieran los elementos necesarios. No sé si han colocado en todas las pantallas o alguna mica o vidrio para poder distanciarse, pero no estaban con las condiciones óptimas. Me imagino que también es de mayor preocupación para ellos o ellas que pueden tener familia, pero justamente es allí. Y cuando tú me hablas del modelo, ¿y por qué fracasa el modelo? Por la fiscalización. Si acá no hay que inventar nada, hay que ir donde está el virus, y el virus se concentra donde hay mayor cantidad de personas, donde está la gente circulando sin su permiso. Entonces hay que fiscalizar donde hay más personas y donde la gente circula. No hay que inventar restricciones vehiculares, porque después van a sacar el último dígito del RUT, después van a sacar el color del auto. Entonces, porque tienen como un departamento de marketing para hacer medidas sanitarias. Entonces, yo creo que hay que concentrarnos donde tiene que haber. Me imagino que tendrá que haber una reunión del intendente con el general Ventura, que yo creo que ahí hay un problema fundamental no sé si tienen mucha carga laboral o no, pero que hay un problema fundamental que nos están haciendo los controles. Y es muy fácil, como te digo yo, atravesar la ciudad completa sin los permisos. O sea, acá la gente se está tomando de eso. Y está, si uno ve las calles periféricas, como se dice, como conejeando por los pasajes, todo eso se da. En los parques, en algunos lugares se están haciendo pichangas de fútbol o se están juntando, y eso se da porque no hay control. O sea, mientras la autoridad sanitaria y militar piense que el virus pasa por Avenida Bulnes, Avenida España, Borges y Frey, estamos sonados. Diputado Karim Bianchi, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a ustedes, Mauricio, que tengan buen día. Que estén muy bien, buena jornada. Pausa, ya venimos con el Zoom popular, Zoom vecinal. Las tuberías